European Artificial Intelligence Lab es un proyecto, un programa que durará durante más de 3 años, dedicado a fomentar la investigación, la producción, la educación, la formación profesional y la difusión de la inteligencia artificial a través de arte y a través de las distintas manifestaciones artísticas en todos los ámbitos de la vida. Dentro de este programa de reflexión sobre la inteligencia artificial y ofreciendo contenidos al público general, Deus Ex Machina es una exposición colectiva que trabaja acerca de la inteligencia artificial desde la perspectiva del arte. Partimos de esta expresión que viene del teatro griego, en el cual se recurría a sacar a un actor al escenario desde una grúa, una máquina, interpretando a un dios que de repente resolvía una trama de forma totalmente inverosímil, pero que al público le gustaba. Entonces hemos usado un poco ese concepto para hablar de cómo se experimenta, cómo se vive la inteligencia artificial como esta especie de solución que lo va a arreglar todo, pero al mismo tiempo, como pasaba también con los dioses en la cultura griega, también hay un temor acerca de lo que podría hacer, porque realmente nos encontramos con una situación en la que hay una máquina pensante o la idea de una máquina pensante que lógicamente suscita muchas esperanzas y muchos temores. Consideramos muy importante que haya espacios públicos de exposición, de interacción y de debate en torno al impacto de la inteligencia artificial en nuestra cultura, pero también en la vida en general, para de esta manera pues, poder acercar estos retos a un amplio público, de modo que no se relacione con la inteligencia artificial como mero consumidor de un producto, sino como participante activo de todo un proceso de relaciones, de evoluciones, de interacciones con otro tipo de inteligencia. En este contexto estamos muy contentos poder haber podido contar en esta exposición con la colaboración del Machine Learning Group del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, que está trabajando con nosotros en este proyecto y en una serie de talleres y otras actividades que nos permiten desarrollar durante los próximos 3 años toda una serie de excursiones o incursiones en el ámbito de la inteligencia artificial, contando con la colaboración de científicos, de ingenieros y de artistas. La exposición lleva al visitante a través de estos distintos temas de la inteligencia artificial, empezando desde el humilde programa, el robot que puede aprender a dibujar. Empezamos con el mundo del arte, con la propia creatividad, que eso ya plantea una duda: ¿puede una máquina crear? Y esto es algo que ya en los años 70 artistas como Harold Cohen empezaron a plantearse, ¿no?, si se puede programar una máquina para sustituir a un artista o para trabajar como un artista. Y luego a partir de ahí vamos explorando otros temas, como es el hecho de que para entrenar a una inteligencia artificial hay que darle muchísimos datos. Y eso es lo que están haciendo ahora las grandes empresas, es recoger cantidades de datos, y eso nos somete a una cierta vigilancia, nos somete a una posición en la que se está todo el tiempo tomando datos de todas nuestras actividades.
Il progetto si chiama The Mindful Laziness, che in italiano è Pretendi la piena pigrizia, ed è un lavoro performativo lungo 5 anni di sperimentazione con le nuove tecnologie di intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello appunto di sospendere ogni intenzionalità estetica a favore della scelta di macchine addestrate appunto da me nei momenti del riposo. Il senso è che attualmente quando si parla di intelligenza artificiale si pensa sempre, no, alla paura della perdita del posto di lavoro, alla paura del robot in generale. In realtà tutto il lavoro si basa sull'intelligenza artificiale non solo come mezzo di espressione ma anche come soggetto, perché secondo me la tecnologia in sé può avere degli effetti positivi. Nello specifico la piena automazione possibile attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate può non solo rubarci il lavoro ma semplicemente emanciparci dal lavoro. A partir de esos datos se crean unas normas, unos algoritmos, unas reglas con los que la máquina entiende el mundo, y esos algoritmos introducen una serie de prejuicios, una serie de ideas preconcebidas acerca de cómo es el mundo que luego la máquina puede automatizar. Feminist Dataset is an artistic research project that looks at the machine learning pipeline from start to finish, from collecting data to training data all the way to deploying an artificial intelligence sort of system or product, except the project looks at machine learning and artificial intelligence systems through the lens of intersectional feminism. So it's taking something like a critical theory and a political framework and applying that to technology. The idea is that reinvestigating or investigating with this new way, how do we add more criticism or criticality to the making of machine learning beyond just looking at the very important pitfalls that currently exist in society, from biased AI being implemented in society, from predictive policing to facial recognition systems being unable to recognize different skin colors and genders, etc. Feminist Dataset exists in stages. So the first stage is data collection. The last stage will be creating a feminist artificial intelligence data model, and then making a feminist chatbot. What's your name? De allí pasamos a un primer encuentro con estas inteligencias artificiales a modo de diálogo, en el cual visitantes se pueden encontrar con dos sistemas de inteligencia artificial con los que pueden establecer un diálogo. The work is called NeuroMirror. It was created in 2017, and it's about the idea of a digital mirror where you can see yourself in real time and also in the past, and also in some kind of interaction with a fictional character that is reacting to you. And conceptually the work is based on the idea of mirror neurons, because Lacan and also Freud, were dealing about this idea that consciousness develops, self-consciousness develops once you start to recognize yourself in the mirror. And also recognizing other people or understanding the emotion of other people is based on the idea that we understand our own emotions when we sort of internalize and externalize our emotions onto others. So this work is dealing about these effects, or about these principles, in an artistic manner. So NeuroMirror is built upon different techniques of neural networks. There's of course tracking and face recognition for the public, so when you are in front of the work, the computer or the cameras are try to recognize your expressions and your position, your posture. And there's another layer to it where once the recognition is done, then there's a database showing you another person that has been recorded, and then this is actually the interaction between you and this person. Then it's calling another process that partly imitates you and partly invents new gestures. So mirror neurons are some kind of principles in the brain. Apparently there are certain regions that are responsible for understanding the emotion of other people. And they are quite important when we want to sort of, learn our behavior in the world. And Rizzolatti, for example, said that this can be really detected in the brain
to understand the emotion of others. And conceptually, it's also dealing about this idea of the digital self, which is in the future, of course, becoming much more prominent and much more important, because now that we have all these digital technologies and avatars and all sorts of digital representations of ourselves, I think also, like what Roy Escott says, the idea of the self is going to change. Y finalmente llegamos al último punto, que sería el de la superinteligencia. Esa máquina que ya puede pensar por sí misma, que en este caso se presenta como una ficción, pero en el cual ya tenemos unas máquinas que dialogan entre sí, que crean cosas que ya no podemos entender y en las cuales nos encontramos al final en un mundo, en un momento en que la máquina ya no nos necesita y ya establece su propio diálogo y ya nos quedamos totalmente fuera de eso. Nihil ex nihilo es una obra del 2011. La cuestión de esta obra es qué pasaría si un ordenador por casualidad adquiriera una cierta inteligencia artificial. Y la hipótesis que hago en la obra es que en el proceso se volvería loco y empezaría a delirar. Lo que sucede en la obra básicamente es un diálogo absurdo entre este ordenador y la red. El ordenador recibe mensajes spam, mensajes basura, y genera respuestas, creando un diálogo absurdo al infinito. This looks like a tower of Babel. For free. Thank you. Más allá de la mera consideración tecnocientífica de lo que es la inteligencia artificial y lo que puede llegar a ser, para nosotros es muy importante plantear también una reflexión mucho más amplia sobre qué es la inteligencia, cómo se distingue la inteligencia artificial de la humana, qué aporta la inteligencia artificial a nuestras vidas. Ante la opinión pública se están mezclando realidades y ficciones. Y nos parece importante que desde el arte podemos ofrecer un entorno tangible, experimentable, pero en todo caso tener una relación distinta a la que podemos tener cuando nos manejamos con nuestros smartphones, nuestros tablets, nuestros ordenadores.